noches y bienvenidos a un nuevo programa de Contexto aquí en Agricultura TV. Y aquí estamos conversando siempre de la contingencia y hoy día tenemos un invitado espectacular, que la verdad es que ha sido para el país muchas cosas, porque has ostentado múltiples cargos, pero lo tenemos en la retina porque además estuvo en el último tiempo en la convención, que no es menor. ¿Cómo estás, Felipe? Felipe Arboe está con nosotros. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Magdalena. Bueno, la verdad es que tú has tenido y has ostentado, has estado en la política pública desde ya cantidad de tiempo, pero claro, fue muy decidor cuando te presentaste a la convención, porque básicamente parecía ser, y es más, muestra un poco ese espíritu de servicio público, porque era como un rango muy inferior en base a las cosas que tú has ocupado dentro de la política, y resultó ser algo, una experiencia la definimos como martirizadora, compleja. religiosa, podríamos decir, intensa. Sí, no, mira, a ver, primero, yo creo que creo en la política como una forma de conducción de los países y de resolución de los principales problemas de las sociedades. Y en ese marco, creo que los políticos y las políticas tenemos que estar disponibles para ejercer aquellas funciones que son importantes para el país, más que la importancia personal. Por supuesto. Y creo que efectivamente estaba muy cómodo como senador, probablemente podría haberme reelegido por 8 años más, pero el país necesitaba, creo yo, un nuevo pacto constitucional para efectos de salir de la crisis institucional que estábamos en ese minuto. Y si yo había participado activamente, el acuerdo que posibilitó eso, me parecía lo mínimo de responsabilidad hacerse cargo también del proceso y participar del mismo, aun cuando implicara la renuncia a una función tan importante y yo creo muy noble como es el Senado de la República de Chile. Sin duda, ahora partamos por ahí, por tu experiencia en la convención, que sin duda hoy día la ciudadanía tiene claro que fue tanto en las formas como en el fondo, podríamos decir, y en buen chileno pasado de tejo, pero hasta la pared, el frente, como diríamos en buen chileno. A ver, yo creo que mirándolo ya con una perspectiva más de análisis sociológico, creo que fue probablemente la primera gran catarsis que se produjo en el país luego del estallido con toda la violencia que hubo en su oportunidad. La segunda catarsis fue esa, donde la gente eligió personas alejadas a la política. Sí. De hecho, yo no saqué la primera mayoría, digamos, entonces, en mi zona. Y eso en razón justamente de la foto que se vivía en el momento. Tenía 25 candidatos por la izquierda, imagínate, 25. Entonces, la gente más bien privilegió a los que no eran políticos para ver si resultaba un cambio estructural. Y claro, probablemente fue, fíjate lo que te voy a decir, mirándolo por perspectiva, probablemente fue bueno. Fue bueno para el país que la gente se diera cuenta que denostar permanentemente a la política, a los políticos, a los que se dedican al servicio público, bueno, ahí están los resultados. ¿Le gustó lo que hicieron los no políticos? Ahí está. Vaya y elija a los Baza, elija a las tías Pikachu, elija a los dinosaurios y a los tingos y va a tener ese resultado. Porque la política no puede ser una obra, yo diría, solo de farándula o solo de proponer resoluciones, digamos, en 140 caracteres, como se hace en Twitter regularmente. Sí, claro. La política es mucho más compleja que eso. Y redactar un pacto constitucional es aún más difícil. Y yo creo que al final del día, el pueblo chileno es sabio. Es generoso, elige mucha gente que no necesariamente debería estar, pero es sabio. En las grandes definiciones es sabio. Y les dijo a estos señores, ¿saben? Perdónenme, ¿queremos reformas? Sí. ¿Queremos revolución? No. Obvio. ¿Queremos transformaciones sociales? Sí. ¿Queremos un país dividido identitario? No. Entonces, ¿queremos descentralización? Sí. ¿Queremos 11 naciones? No. Y eso le puso un parelé a ese movimiento, yo diría, revolucionario, octubrista, y a partir de eso el debate en Chile cambió. Sin duda. Entonces, probablemente si no hubiésemos tenido ese proceso, a lo mejor seguiríamos con el octubrismo arriba de la ola y por tanto con todo el mundo de izquierda y, ojo, de centro izquierda, arriba de la ola o intentando subirse para no ser impopular. Bueno, ahí hay un punto, tú mencionas revolución. ¿En Chile hubo un intento de revolución? O sea, en Chile lo que hubo, creo yo,
fue un intento de echar abajo un gobierno legítimamente electo, por el cual yo no voté ni habría votado jamás. Sí, sin duda. Pero como dice el padre Hurtado, dar hasta que duela, en política también. La democracia se defiende hasta que duela, aun cuando signifique defender al adversario. Por supuesto. Y por tanto yo creo que aquí hubo un intento de echar abajo un gobierno, a mi juicio, de mala factura, pero que no amerita. Y por tanto lo que hicimos en su oportunidad con Jaime Quintana como presidente del Senado fue ponernos a disposición y decir, aquí el Senado de la República, esa institución que tiene una trayectoria en la historia republicana de Chile, convocó a un gran acuerdo nacional y logramos sacar, digamos, a Chile de una crisis institucional que pudo haber sido terminal. Y yo creo que había gente que efectivamente buscaba que no hubiese soluciones institucionales, digamos, ¿no? Sin duda. Eso es lo que yo creo. Tu experiencia en la convención, porque tú dijiste que la izquierda, esta cantidad de gente a la izquierda, además de múltiples colores que aparecieron con todas estas identidades, en fin, hizo también que algunos de del mundo del centro también se emborracharan, porque fue una borrachera colectiva. O sea... Sí, pues, pasa que yo creo que cuando no se tiene mucha experiencia, la primera elección puede llevar una borrachera electoral enorme. Entonces la gente cree, porque lo han elegido para un cargo, que tiene carta blanca para hacer cualquier cosa. Y la Constitución también actúa como un límite al ejercicio del poder. Y muchos de ellos no se dieron cuenta de eso. Muchos de ellos no se dieron cuenta y creían que tenían carta blanca para refundar este país. Y no era eso el mandato. El mandato era, mire, ayúdenos y redacte un pacto constitucional. ¿Qué tenía que estar haciendo el vicepresidente de la convención? Sacando libres, digamos, o imponiendo su cargo a los carabineros cuando detenían a un tipo que estaba cometiendo violencia. Nada. No, nada. ¿Qué tenía que hacer, no sé, la presidenta entonces de la convención, que está muy de moda, la señora Loncón, digamos, haciendo declaraciones respecto de los, comillas, presos políticos y sacando una declaración al Pleno? Era confundir la ética de la convicción con la ética de la responsabilidad, porque no estaban preparados para entender que cuando se ejerce una función pública, la ética de la convicción da un paso atrás, porque la ética de la responsabilidad que impone el cargo es la que debe finalmente primar. Y eso es un mal que no solo estuvo en la convención, sino que estuvo también, está también hoy día presente en el gobierno. Y eso se observa recurrentemente en las autoridades de gobierno, que no han comprendido el rol que ejercen y las restricciones que ese rol impone para la expresión de sus legítimas convicciones o sus planteamientos más radicalizados. Ahora, desde el punto de vista, yo diría, de la convención, a mí siempre me llamó la atención que la evidencia estaba cancelada. Yo siempre cuento una anécdota, que estábamos en el marco de la discusión de la Comisión de Derechos Fundamentales y de repente se produce una discusión respecto a la propiedad industrial. Y yo digo, cuidado, están confundiendo, una cosa es la propiedad industrial y otra la propiedad intelectual. Entonces, son primos hermanos, pero no son hermanos. De hecho, voy a acompañar alguna evidencia, digo yo, presidente, acá está el acuerdo de Marrakech, acá está el acuerdo de la OMPI, y estoy en eso y me dice la presidenta, compañero, disculpe, pero disculpe que te interrumpa, pero la evidencia es oligárquica y nosotros no la consideramos. ¿Ah? Entonces yo le digo, presidenta, pero ¿cómo? Y me dice, no, la evidencia es oligárquica, ha sido escrita por la oligarquía y nosotros no consideramos la evidencia. Y digo, bueno, pero toda mi vida yo he estado más bien tratando de argumentar en base a la evidencia y creo que las políticas públicas se hacen en base a evidencia. Bueno, ese es el nivel de la discusión. Después cuando había un problema, ya habían pasado varios meses, y había un problema con un concepto que estaba mal utilizado, le digo, presidenta, disculpe que interrumpa, pero ¿sabe lo que pasa? Que se está utilizando un concepto de mala manera. De hecho, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, el significado es otro. Y ya había pasado agua bajo el puente, me dice, compañere, ya estábamos en un lenguaje ya, me dice, discúlpeme, pero la Real Academia de la Lengua no la consideramos porque es colonizadora. Entonces, cuando uno tiene un argumento, como argumento, de que no va a considerar la evidencia porque es oligárquica, o no va a considerar lo que dice la Real Academia de la Lengua porque es colonizadora, es muy difícil, por lo menos para mí, fue muy difícil tratar de argumentar. Es como cancelar la racionalidad. Claro, eso por un lado. Y lo otro era que yo me sorprendía con gente que posaba de razonable, de algunos colectivos de partidos que fueron parte de la concertación, y que de repente me decían, oye, súmate a la negociación acá.
Y yo le decía, pero ¿cómo yo me voy a sentar a negociar si me estás planteando que la Constitución política va a reconocer el derecho a ocupar tierras? Se me dice, Claro. oye, pero perdóname, tú tenías experiencia, esto es lo más parecido a la política. No, mi amigo, le dije, no se confunda. En la política hay dos elementos claves para negociar. Primero, no se traspasan los principios, jamás. Por supuesto. Y segundo, jamás se pone en riesgo a la República. Y esto traspasa mis principios y a mi juicio pone en riesgo a la República. En consecuencia, no cuente conmigo a participar de la... Ah, es que te voy a quedar solo. Prefiero quedarme solo y pagar los costos, pero yo no voy a estar disponible para aprobar el derecho a la ocupación a cambio de que nos aprueben el Estado Social Democrático de Derecho. Yo voy a votar a favor del Estado Social Democrático de Derecho porque creo en él. Pero no me pidas que para que los pueblos originarios o el PC o el Frente Amplio o los revolucionarios de 24 horas me aprueben, digamos, el Estado Social, yo tengo el derecho a reconocimiento de la ocupación. No lo voy a hacer, punto. A ver, ha Y pasado ahí agua. yo eché de menos más responsabilidad Bueno, ahí hay en un algunos de los punto colectivos. que la ciudadanía finalmente rechazó ese texto que sin duda, y lo voy a decir con todas sus palabras, era de orate en muchos aspectos. Pero básicamente lo que premió es también, y viendo las elecciones posteriores, es la coherencia. Y en ese sentido, hoy día, después de todo lo que ha pasado, porque yo sé que no lo pasaron bien en la convención, y es más, le saco el sombrero porque creo que fue estoico mantenerse ahí y sin duda tiene que haber sido algo muy difícil humanamente, porque es como ir al colegio y que te hagan bullying. Un año. Por eso, que te hagan bullying un año y convertirse como en punching ball, básicamente. Entonces, pero hoy día, después de que ha pasado todo esto, la coherencia de alguna manera se premia. A ver, yo creo que en política yo he aprendido que la legitimidad te la da el adversario. Sí. No te la dan los propios, que es lo que este gobierno confunde. Entonces siempre se hablan a sí mismos. Así mismo. Como decía Natalia, digamos, se hablan al 30%, ¿no? Y mi percepción es que al final, incluso una parte de aquellos que estuvieron con el apruebo, hoy reconocen que fue un tremendo error. O sea, yo escuchaba a Nicolás Izaguirre, por ejemplo, Sí. en su minuto, oye, el Guaripola la apruebo. Y Natalia Pergentile también, Guaripola de la apruebo. Y después que se lo rechazó, se dieron cuenta y empezaron a darse vuelta, digamos, bienvenido sea. Como decía por ahí, del reino de los arrepentidos, el reino de los El cielos. reino de los cielos, sí, de los arrepentidos del reino de los cielos. Entonces, bienvenido sea. Pero en su oportunidad utilizaron la cancelación, Sí, pues. en el sentido de decir, ustedes son de derecha. No, un momentito. Aquí no es que seamos de derecha, es que somos Democrático. personas que representamos un espíritu democrático. Por supuesto. Y eliminar el Senado, inventar la cantinela esta de la Cámara de Diputados con más facultades, que al final del día era consolidar procesos mayoritarios que no iban a permitir la alternancia en el poder. No, eso, a mi juicio, sí era poco totalitario. democrático. Bueno, pero ahí me llamó la atención que gente que se dice comprometida con la democracia estuviera ahí. No, pero es que tenemos que echar abajo la Constitución de Pinochet. Perdóneme. Usted podrá plantear todo lo que quiera, pero si uno participa de un proceso y le dan la oportunidad, uno tiene que votar en conciencia. No puede votar para votar en contra de algo de lo cual puedo no estar de acuerdo. Por eso mismo yo propuse el proceso constituyente, pero no me parece a cualquier precio. No, por supuesto. Porque yo creo que además no era reversible. Yo estoy convencido. No, yo también estoy convencida de que esa idea de aprobar para reformar era absolutamente imposible, inviable. porque tenía todos los candados, pero además es no entender quiénes eran los socios, porque si tus socios son los comunistas y el Frente Amplio, como su espíritu es totalitario, las posibilidades de cambiar algo, una coma, eran prácticamente eso no iba a ocurrir. O sea, eso no iba a ocurrir. Entonces, algún minuto yo pensé que era ingenuidad. Y después entendí que no era ingenuidad, era sobrevivencia política. Era oportunismo. No era sobrevivencia, porque al final del día, si no estaba ahí no podía estar en el gobierno y perdía ahí las pegas. Entonces, claro, los tenían, no digo amenazados, pero al final del día, muchos de los dirigentes de los partidos históricos de la Concertación que están en el gobierno votaron a favor, apruebo, digamos, y otros votaron rechazo escondido, digamos, callado, y no dijeron nada. Justamente para evitar, digamos, que los echaran a ellos de las pegas o que echaran a sus operadores que tienen instalados en las pegas, que es el caso del Parlamento. Muchos tienen los senadores, diputados, tienen amigos ahí instalados en el gobierno. Entonces, mi percepción es que sacrificar la República por un interés particular me parecía poco ético. Y yo les decía, ustedes tienen que cruzar la vereda. Cuando en febrero,
comenzaron las votaciones en el Pleno, yo llamé a un par de amigos senadores y les dije, señores, esto no tiene vuelta. ¿Pero cómo? No tiene vuelta. Uno de ellos me dijo, pero Felipe, eso es un suicidio político. Bueno, le dije yo, bien lo vale la República, pero yo no estoy disponible para aprobar un texto que yo creo que le va a hacer mal a este país. Yo tengo hijos, espero en algún minuto tener nietos, los tendrá mucha gente, y este no es el legado que nosotros tenemos que entregarle. No, pero es que eso es inviable, no cuentes conmigo. Bueno, está bien, y no conté con esa persona, un amigo, pero porque no se atrevió. Otros sí se atrevieron, Sí, claro. pero los menos. Y cuando nosotros cruzamos la vereda al rechazo y tomamos la decisión no solo de votar rechazo, sino decir que íbamos a votar rechazo, Claro. le dimos la transversalidad a una decisión que algunos intentaban circunscribir a la derecha. Nosotros dijimos, no, esto no es de derecha, No, no es esto es democrático. Y el pueblo de Chile, con más de un 60%, 6 de cada 10 chilenos, les dijo, ¿saben qué? No estamos de acuerdo. Bueno, ahí hay un tema que es bien importante porque algunos hoy día hacen el análisis de que se rompió la derecha-izquierda como concepto y que básicamente lo que tenemos a nivel país es una lucha entre las fuerzas que creen en la democracia, más allá de todos los matices que puedan tener, y aquellos que definitivamente no creen en la democracia. Puede ser, a ver, yo nunca me han gustado los blancos y negros, pero era evidente, la otra vez en una charla yo les decía a algunos jóvenes, les decía, mira, en 1990 no había teléfonos celulares, no había internet, no existía Facebook, ni Twitter, ni Instagram. Bueno, hoy día existe todo eso. Y la división política es la misma en 1990, derecha versus izquierda, el sí y el no. Sí, claro. No tienen lógica. Porque es evidente que se justificó eso cuando había diferencias estructurales respecto de lo ocurrido hace 50 años. 50 años. Pero no, mirando hacia el futuro. O sea, yo me puedo sentar hoy día con alguien de mi generación que no fue ni víctima ni victimario y reconociendo la existencia de lo que ocurrió en aquella época, decir, mira, hay que mirar hacia el futuro. Por supuesto. Entonces yo creo que el escenario político, el mapa político comienza una transformación definitiva. Y creo que el triunfo del rechazo y la forma que se estructuró la campaña del rechazo marca un antes y un después y probablemente el fin de un ciclo político en este país. Y lo que estamos viendo hoy día es un reordenamiento del mapa, donde los partidos de la, comillas, exconcertación, de los cuales yo me sentí siempre muy orgulloso de participar, pero claudicaron ante lo más cool que era ser frente amplista o revolucionario, incluso llegaron a renegar del presidente Lagos, Sí, algunos, claro, ¿no es cierto? Entonces, al final del día la gente, las bases de esos partidos dijeron, bueno, entre el original que el Frente Amplio y el PC y la mala copia, voto por allá. Y eso demuestra además, que manifiestamente claro, en la última votación de convencional, Sí, digamos, claro. ¿no? Donde no saca ni uno. O sea, el PPD llega al 3%. O sea, podríamos decir, por una parte se premió la coherencia y por otro lado Ese se es el castigó punto. La falta de precisamente coherencia. este zigzagueo que Eso es. que es político. Y yo creo que al final del día, la gente, el mundo de centro-izquierda busca coherencia, audacia para hacer cambios importantes, responsabilidad, generosidad política. Creo que son 4 elementos los que anda buscando. Y hoy día nos observan liderazgo en esos partidos. Y yo creo que la irrupción de los amarillos y los demócratas es relevante en cuanto se transforman en partido, porque van a ser una alternativa real para todas aquellas autoridades electas, alcaldes, concejales, consejeros regionales, gobernadores regionales, que hoy día ven en esas siglas más un peso que un apoyo. Claro. O sea, si yo fuera militante o concejal o alcalde del PPD, la pienso 2 veces antes de llevar esa sigla, en función de lo que es la instalación popular. Ya el juicio político ciudadano está hecho respecto a esos partidos. Y más bien yo creo que van a empezar a buscar alternativas. Y ahí es donde se va a decantar. Y probablemente vamos a terminar con una derecha más conservadora, por un lado, con una centro-derecha Más amplia también. más amplia, con el mundo social cristiano, social liberal y social demócrata. Y por otro lado, una izquierda más radicalizada, probablemente, y más allá, probablemente, también una izquierda aún más radicalizada, que es la de que representa Jorge Char, Rodrigo Mundaca, incluso Daniel Jadwe, que yo creo que prontamente se va a anunciar su salida del Partido Comunista, yo creo, más o menos por lo que uno está mirando, digamos, por las opiniones disidentes respecto a su partido. Entonces, el mapa político va a estar muy disgregado. Por eso es clave que la propuesta que hagan los expertos y que sancionen los consejeros constitucionales entiendan
que es muy importante tratar de fortalecer el bipartidismo, las coaliciones, porque si no el país se hace ingobernable. Estabilidad. Se hace ingobernable. Y no quiero decir con esto el binominal, quiero decir el bipartidismo, que dentro del partido pueden haber muchas fracciones, ¿no es cierto? O las grandes coaliciones, porque eso es lo que le da estabilidad al país. A mí me tocaba como subsecretario del Interior, o como ministro del Interior subrogante, negociar en el Parlamento, y lo que hacía era que teníamos reuniones de la concertación, y los presidentes de los partidos de la concertación se acordaban que eran 5 o 6, y listo, y de ahí para abajo estaba ordenado. Hoy día debe ser imposible gobernar, porque hay que negociar con cada senador, con cada diputado, con una proliferación de liderazgos o caudillos. Entonces es muy difícil la gobernabilidad en un país como este, y por eso yo creo que al país le haría bien algo, voy a decir algo que puede ser contraintuitivo, pero que tenga algún elemento del parlamentarismo para evitar tener un parlamento de un sector y un gobierno de otro sector. O sea, hay que buscar un mecanismo de equilibrio ahí. Un poco lo que está pasando hoy día en España, que la gente se pregunta y dice, porque en rigor el gobierno actual ha tenido 2 derrotas muy contundentes. Es más, es divertido que estén hablando de legado, pero bueno, cada uno podrá inflarse a sí mismo como le parezca. Pero claro, en el caso español viene esta derrota y efectivamente hay mecanismos que permiten llamar a elecciones y evitar el quiebre. Yo estuve la semana antepasada, la semana antes de las elecciones estuve en España justamente conversando con muchos dirigentes en Madrid, en Barcelona, y ellos especulaban que el resultado iba a ser malo. No tan malo, pero que iba a ser malo. Y dentro de eso se manejaba la alternativa de convocar a elecciones generales anticipadas para evitar 2 situaciones. La primera, que se pudiese hacer una alianza y se censurara al presidente Sánchez y cayera. Claro. Al jefe de gobierno. Y la segunda es porque adelantar las elecciones generales le permite al PSOE, que es la segunda fuerza electoral hoy día, consolidar esa posición y reducir a la más mínima expresión, digamos, a Podemos y todo ese sector. Entonces, creo que eso fue lo que hizo Pedro Sánchez. Ahora, ahí lo que hay es que un gobierno asume que una derrota, que fue bastante menor que la que hemos tenido acá, dice, oye, no tengo mayoría para gobernar, prefiero que haya otro gobierno. ¿Sí? Por el bien del país. Por el bien del país. Entonces, creo que tenemos que mirar las experiencias españolas, la italiana y otras, digamos, y decir, oye, miremos como sistema político, más allá del gobierno que esté ejerciendo la función, como sistema político, ¿cómo logramos crear un sistema que dé mucho más estabilidad al país? Porque al final del día lo que nos interesa es que al país le vaya bien. Por supuesto. Y si un gobierno pierde el apoyo de manera radical, como lo ha perdido, bueno, tendrá que decir, dentro de las normas democráticas, sabe que mire, es mejor que se convoque a elecciones y se llame, digamos, a gobernar a aquellos que pueden tener una mayoría ciudadana y electoral. Ahora, esto que sucedió en España de que el PSOE va a querer consolidar y aislar a Podemos, ¿es algo que básicamente podría replicarse acá? Porque ellos van como 5 años adelantados de nosotros y ciertamente, claro, hoy día el Frente Amplio es gobierno, bien no lo ha hecho, 2 derrotas muy contundentes ya tienen a cuesta, pero también pareciera ser que así como en la convención se negaba la realidad, ellos mismos también niegan la realidad y por lo tanto se han tenido que pegar contra el muro en forma constante. Y pareciera ser que efectivamente después de los 4 años van a quedar bastante anulados. Y ahí podría existir esa opción de que se reagrupen de alguna manera esas fuerzas de izquierda democrática para tratar de reinventarse y sobrevivir, o se van a hundir con ellos, porque ahí viene mi pregunta, ¿qué pasa con el PPD respecto a no querer romper con el gobierno? Es una cosa que todavía no me explico. A ver, yo creo que todavía es muy pronto para poder hacer una especulación tan larga, una proyección. Pero es distinto el sistema político español al chileno, no solo porque hay un régimen parlamentario, sino que adicionalmente porque tú votas por partido, no por persona. Sí. Y por tanto, el jefe del partido tiene el control sobre todos sus cuadros. Y tú negocias con el jefe del partido y el jefe del partido ordena para abajo. Y si alguien se desordena, para afuera. Chao. O sea, tú votas por el partido. Eso fortalece mucho los partidos. Aquí no hay esa norma y lo que ocurre es que cada senador es una historia, cada diputado es una historia, cada alcalde y hace lo que quiere. Entonces, al final, no hay... Mucho caudillismo latinoamericano. Claro. Entonces, yo creo que ahí hay un problema. Porque además hay mucha gente que es elegida en función de la persona y no del partido. ¿Te fijas? A pesar del partido también. Entonces, creo que eso es difícil que se replique en nuestro país. De hecho, el PSOE logró sortear la irrupción de Podemos gracias al sistema bipartidista. Y esta frivolidad política de Pablo Iglesias y todo este mundo que lo rodeaba, digamos, terminó quedando al descubierto
en el ejercicio del poder, si duró como ministro, ¿cuánto? Nada. Nada. Bueno, acá yo creo que está quedando al descubierto la frivolidad de una generación política, particularmente en el mundo del Frente Amplio, que carece de competencias mínimas para ejercer el poder. Si es evidente, ese es un gobierno de mala factura. No es casualidad que haya personas que hayan sido, comillas, operadores políticos en los gobiernos anteriores y hoy día sean autoridades. No es casualidad. No. Segundo, quienes han venido a salvar de la estantería, ¿quiénes son? La exconcertación. El socialismo democrático. ¿Te fijas? Entonces, claro, cuando uno se da cuenta de eso, yo imagino que el presidente tendrá conciencia de eso, se exige o se esperaría algo más de humildad y decir, a ver, estamos cometiendo errores, tenemos que modificar, no sé qué, pero cuando uno va a regiones y ve que el octubrismo está instalado en el gobierno, cuando ve que los CEREMI, los directores regionales de servicio, opinan como si fueran presidente de una ONG, y no entendiendo que son funcionarios públicos. Cuando uno ve el discurso acá en Santiago de, no tengo idea, el presidente del Partido Comunista, que habla del pueblo, no sé qué, y ve que hay concejalas comunistas en Chillán, por ejemplo, que además es funcionario de gobierno, y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo se entiende este mensaje? ¿Te fijas? Uno empieza a mirar situaciones en las cuales yo creo que se requiere más humildad para que tengamos un gobierno de buena factura, si no lo que va a ocurrir es que el verdadero legado de este gobierno va a ser un país más inseguro, Sin duda. con una tasa de desempleo real del mundo privado, digamos, más alta, como está siendo graficado. En los últimos años llevamos 6 mediciones seguidas de aumento del desempleo. ¿Y por qué se netean? Porque están contratando empleos públicos como mal la cabeza. Perdón. Y además llegaron al gobierno diciendo que no querían pitutos y hoy día resulta que está lleno de gente instalada. Entonces uno empieza a observar esto y dice, a ver, cuidado, este país tiene que pasar estos 4 años. Tenemos que lograr que en los próximos periodos tengamos recursos suficientes para poder financiar el gasto social, necesitamos mayor cantidad de empleo, mayor inversión. Entonces uno tiene que pensar en el futuro. Yo creo que ahí es donde el mundo es centro izquierda, centro social liberal, socialdemócrata, tiene que unirse y poner a disposición del país las mejores cartas para proponer una salida al país y reconstruir un país que hoy día está políticamente fracturado e institucionalmente muy debilitado. Miren lo que hicieron con el registro civil. El registro civil es un desastre hoy día, un desastre. Un desastre desde el punto de vista de la gestión a los ciudadanos. La gente reclama que no se puede casar, que no le entregan los certificados, que para pedir una renovación de un pasaporte se demoran 6 meses, 8 meses, del carnet de identidad igual. Era un servicio público de lujo. Yo recuerdo que impuestos internos, cuando estaba Javier Echeverry y el registro civil, eran servicios públicos muy importantes. Y hoy día resulta que ni siquiera el registro de condenados por abuso sexual de menores está en línea. Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Qué pasó ahí? Bueno, porque tenemos un Estado que está siendo cada día más cooptado por los sindicatos. Y eso no puede ser. En algún minuto, voy a hacer algo tremendamente impopular, pero en algún minuto hay que sentarse con los sindicatos y decir, señores, el Estado no va más. Lo que tenemos que hacer es buscar un régimen laboral distinto, que establezca garantías, etcétera, pero que también tenga cierta flexibilidad, porque si no, cada gobierno que viene contrata personal adicional para poder suplir las deficiencias de confianza o de capacidades que tiene la gente de planta. Y yo creo que hay gente de planta buenísima, pero hay otra gente muy mala. Sin duda. Y cada gobierno va metiendo su gente. Al final del día termina con un Estado enorme, pero que no es eficaz y eficiente. Y aquellos que tenemos una raigambre social demócrata y creemos que el Estado tiene que tener un rol estratégico, exigimos que sea un Estado eficaz, eficiente, ordenado, musculoso, con menos grasa, y no este Estado, porque eso es difícil. Y ahí hay un punto que tiene que ver con algo ético profundo, porque si tú tienes una empresa y tú ves que la empresa sea eficiente y que funcione, si alguien no funciona, esa persona se va. Pero en el Estado pareciera ser que nadie se va y por lo tanto, ¿cómo va a ser posible que con la plata de todos los chilenos alguien ineficiente permanezca? Porque es antiético malgastar los recursos públicos también. Pero esto es un círculo vicioso, porque yo recuerdo cuando estaba en el gobierno y me tocó calificar funcionarios, hago la calificación y un jefe de edición me dice, pero jefe, ¿cómo va a calificar así a la gente? Porque, tipo con un 10, que lo ha hecho increíble, y otro con un 3, que lo hace pésimo. No, me dice, no, si aquí no se puede calificar así, de 7 para arriba, porque si no pierden el bono. Y si pierden el bono, va a haber un paro. Ay, pero ¿cómo? Entonces no se puede calificar a la gente. No, esto es un acuerdo tácito.
Al final uno dice, pero ¿cómo? Si el Como era Estado un de acuerdo Chile. tácito. Yo creo que al final del día el Estado de Chile debería ser la gran API. API. Donde tú tengas la posibilidad de tener interoperabilidad entre los servicios, que te pidan una vez los antecedentes y estén resguardados Listo. adecuadamente y que todo funcione adecuadamente, ¿te fijas? Sería mucho más eficiente. La pregunta es, ¿cuántos recursos se pierden en la ineficiencia del Estado en el ejercicio o en la implementación de programas que pueden ser súper románticos, pero que sus evaluaciones son objetivamente malas? Bueno, y ahí viene la pregunta, ¿por qué se mantienen? Bueno, yo creo que hay presión de todo tipo y ese es un problema. O sea, tú debieras, por ejemplo, de partida hacer una reingeniería de la estructura de poder. O sea, le hemos planteado hace rato. Obviamente un ministro del Interior no puede ser el ministro de Seguridad. Si no dan las dos funciones. O eres jefe de gabinete o te dedicas a la seguridad. Ministerio de Seguridad. Más burocracia. No. Un ministro de Seguridad 24/7. Tú lo que haces es que el Ministerio del Interior, no de Seguridad, concentra la función de la Secretaría General de la Presidencia, eliminas un ministerio, o sea, un ministro, digamos, juntas todo ahí, Juntas, es el claro. jefe de gabinete, el vocero es un funcionario del segundo piso y todo lo otro lo vas sacando y listo, y vais reordenando y vais siendo mucho más eficiente. Pesca, agricultura, gran Ministerio de Recursos Naturales, un solo ministro, un solo subsecretario, y vais creando sinergia. El Ministerio de Economía tiene razón de existencia, hoy día no. No. La tuvo en su oportunidad porque era Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Bueno, hoy día ya no, esa parte se la pasaron a la Corfo. Bueno, fusionan ahí. Entonces, tú deberías tener probablemente una reingeniería del Estado, pero estas discusiones son discusiones más de fondos que molestan, ¿te fijas? O la discusión respecto de la cooperación público-privada. Chile cayó del lugar 31 Sí. al lugar 68 en el ranking internacional de logística a nivel global. Y eso es muy malo. Y eso es porque no tenemos una red férrea adecuada, porque no tenemos una red portuaria que se actualice y se renueve. Y Perú está armando un puerto que nos va a quitar parte importante de nuestros beneficios que tenemos hoy día como país, digamos, con una gran costa. Adicionalmente tenemos un problema que las concesiones son observadas casi como demonios, Claro. cuando en realidad fueron clave a la hora de construir la ruta a la zona de Puerto Montt, y uno tendría que tener una ruta alternativa. Porque Por supuesto, no o es sea, lógico. tenemos una visión que es contraria básicamente a la inversión en general, Y eso no es bueno. Si uno puede establecer regulación por supuesto. y tiene que garantizar libre competencia, y si hay abuso hay que eliminarlo y hay que sancionarlo. Bueno, la ley de delito económico no alcanzo a decir lo que hace, pero entonces lo que quiero decir es que se puede, pero no se puede demonizar un sistema. Era un debate que teníamos un tiempo atrás con una persona que hoy día es ministro. Antes que fuera ministro, le dije, mire, es importante el sistema de concesión de obra pública. Y me decía, no, porque las calles se privatizan. Y yo le digo, hagamos lo siguiente. No concesionemos un metro más de carretera. ¿Y cómo usted va a soportar el aumento del tránsito, la carga logística, los camiones, con las mercaderías? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, con inversión pública. Bueno, a mi amigo, dígame al tiro. ¿Qué va a dejar de construir? ¿Hospitales? ¿Escuela? ¿Qué va a dejar? Porque esto es una billetera única. En cambio, si usted tiene un sistema en virtud del cual la infraestructura pública puede ir creando mecanismos de concesión, usted esos recursos públicos los puede utilizar ¿para qué? otra cosa. Para vivienda, para educación, que es finalmente lo que... Es que pareciera ser que los que hoy día son gobierno no comprenden primero el concepto de escasez. Primero, o sea, ellos en el fondo no entienden que las necesidades son infinitas y los recursos son escasos, porque asumen que el Estado de alguna manera, no sé, como que el maná cae del cielo. A la Argentina, digamos. Claro, Vamos una echándole cosa, la maquinita, vamos digamos. echando la maquinita y ellos de alguna manera todo lo arreglan de esa manera. Y es más, cuando faltan recursos solo piensan en subir impuestos y no tampoco miden lo que esa subida de impuestos puede generar en la economía, básicamente porque yo diría, y con estas palabras, son analfabetos económicos. O sea, yo creo que lo que hay es falta de experiencia, porque muchos de ellos nunca han trabajado. Sin duda. Nunca han hecho un formulario 29 a fin de mes, no han pagado sueldo, entonces no saben cómo se hace esto. Y eso es muy importante que haya gente con experiencia. Ahora, cuando uno mira lo que está ocurriendo en el país y uno ve la discusión, yo digo, a ver, no puede ser que la discusión constitucional sea eterna, ni tampoco que la discusión tributaria sea eterna. No. O sea, aquí necesitamos reglas del juego que permitan hacer incentivos. La estructura tributaria no puede ser mirada por un sector solo como herramienta de crecimiento e inversión y por el otro sector solo como herramienta de redistribución.
Este es un mix inteligente. Sí, claro. Que tiene que tener elementos para fortalecer la inversión, porque si hay más inversión se pagan más impuestos, si hay más impuestos llega más recursos Claro, el públicos. objetivo es recaudación. Claro. Y en segundo lugar, tiene que haber redistribución, evidentemente. Por supuesto. Ahora, miremos el caso uruguayo. Uruguay hace más de 15 años estableció un beneficio tributario para las empresas tecnológicas que se instalaran en Uruguay y contrataran personal en Uruguay. Una parte importante de las empresas chilenas, de las divisiones tecnológicas que están instaladas allá, y lograron crear un hub tecnológico con un incentivo tributario. Por supuesto. Portugal tiene hoy día incentivos tributarios a inversiones, a tema de compra de inmuebles. Bueno, Chile debiera tener también ciertos incentivos tributarios, a lo mejor por zona. Pensemos por lo siguiente, imaginémonos un minuto. Si tenemos, por ejemplo, la región de la Araucanía y la región de Ñuble, que son las más pobres de Chile, uno diga, ¿sabe qué? En la región de la Araucanía, por ejemplo, voy a poner un incentivo tributario a el desarrollo de tal tipo de negocio. No sé cuál, uno. Y el Ñuble, otro. Y uno va creando, entonces le va dando incentivo a la gente que está instalada en Santiago para irse allá. Si uno crea una red ferroviaria que permita estar no en 5 horas, sino en 3, en 2 horas, oye, es otro escenario. Cuando uno va entre Madrid y Barcelona, que son más de 1000 kilómetros, oye, está ahí en 3 horas y media, en tren. Entonces, el tren no es solo un medio de transporte. El tren es conectividad. El tren es oportunidades. El tren es democracia. El tren es inclusión territorial. Entonces, tú tienes que armar un mecanismo ahí, ¿te fijas? Y también, como digo, de incentivos tributarios para poder generar inversiones, digamos, en los territorios. Si no, la vida en Santiago va a ser cada vez más insoportable. Más niveles de pobreza, más niveles de hacinamiento, más niveles de violencia, y esos son las consecuencias o los síntomas de ciudades que están agotadas desde el punto de vista de sus estructuras sociales. Bueno, ahí nosotros tenemos hoy día la violencia instalada en forma permanente y también yo diría que esa validación política de la violencia abrió esa caja de Pandora que permitió que el crimen organizado se hiciese más presente, que probablemente siempre estuvo, pero estaba más tranquilo, digámoslo así. Y de pronto aparecen cosas que hoy día preocupan a la ciudadanía. Y teniendo en cuenta que ese es el primer rol del Estado, porque cuando uno piensa conceptualmente para qué se inventa el Estado, precisamente es para garantizar el orden público, por eso se le entrega el monopolio de la fuerza. ¿Qué habría que hacer en Chile? Porque sin duda esta es la primera preocupación ciudadana hoy, porque sin eso todo lo demás es imposible. Yo separaría el discurso de violencia de la delincuencia o el crimen organizado. Son dos fenómenos distintos, pero que la actuación de la autoridad en uno trae consecuencias en otro, ¿no? Exactamente. O sea, el ser laxo y permisivo con la violencia genera una sensación de impunidad también para el delito, y eso es un problema, ¿no? Porque muchas veces las consecuencias de la violencia son delitos, pero en otros casos no. Entonces, el punto está que yo creo, primero, aquí estamos pagando, creo yo, los complejos del mundo de izquierda, y también quiero decirlo con todas sus letras, de la centroizquierda, para hacerse cargo con mayor eficacia de los temas de seguridad. Y esto porque siempre consideraron que la agenda de seguridad era una agenda de la derecha. Cuando yo levantaba la luz de alerta, por allá, por los años, fines de los 90, principios de los 2000, en mi partido, la gente decía, pero estáis locos, es un discurso facho. Y yo le decía, no, si la inseguridad afecta mucho más al que tiene menos. Esa persona no tiene personal en la casa, no tiene alarma, no tiene posibilidad de seguridad privada. Esa persona convive con el delincuente. Esa mamá... se guarda temprano. Esa mamá jefa de hogar o ese mamá y papá jefe de hogar van a trabajar todo el día y resulta que las niñitas caminan solas desde el liceo a la casa y los papás saben en la oficina que hay un violador dando vuelta en el barrio. Entonces, ahí es cuando uno dice, no puede haber miramientos en materia de seguridad. La inseguridad se combate de manera inteligente, con prevención social, situacional, pero también con control y con sanción, eficacia y eficiencia, porque si no la sensación de impunidad motiva a otros a cometer delitos. Y creo que Chile hoy día está en una situación muy compleja porque hemos pasado del delito de oportunidad al crimen organizado. Sí, claro. Y el crimen organizado utiliza los territorios, y aquí hay que pensar fuera de la caja. Si tú me dices, ¿hay alguno de estos 31 proyectos de ley que vaya a mover la aguja? No. ¿Van a mejorar en algo? Puede ser, el marco regulatorio en general. Nos pasó, lo hicimos bien con el robo de madera, a pesar de los votos del Frente Amplio y el Partido Comunista que votaron en contra, y de buen chumilla, pero logramos sacar adelante y hoy día se han desbaratado bandas de robo de madera que era un negociado, digamos, más de 500 millones de dólares al año, o sea, una mafia. Pero si uno tuviera que pensar en cómo enfrentar esto, primero una profunda reforma policial, donde uno tenga a carabineros solo en el ámbito preventivo
y usted puede tener cerca de 7.000 carabineros automáticamente más. Sí, si lo sacas de la burocracia. Y del ámbito investigativo. Sí, pues. Le dejas investigaciones. Es que no tenemos tantos detectives. Oficiales, policiales, profesionales. Usted llame a las universidades, trae a los expertos. Igual que el FBI. Lo hicimos con Bachelet 1, funcionó bastante bien. Se podría hacer, con algunas correcciones se podría hacer. Segundo, esto también es una cosa impopular, pero para mover la aguja, digamos. Segundo, uno no debiera seguir con la idea de tener fiscales regionales. El crimen organizado usa los territorios. Ya vimos, el Tren de Aragua partió en Arica y tiene ramificaciones en Antofagasta, en Iquique y en Concepción. Y algunos en Ñuble y otros, y van a salir otras noticias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando usted tiene fiscales regionales, el país dividido en territorios jurisdiccionales distintos, tiene un problema, porque la información no conversa. Obvio. Los países, tuvimos la otra vez en la Universidad de San Sebastián un encuentro con el fiscal antimafia de Italia, el fiscal antidrogas de España, el fiscal antiterrorista de Colombia. Oiga, la tendencia internacional, un fiscal con competencia nacional en cada especializado. El fiscal antidroga está instalado en Madrid, pero tiene competencia en toda España. ¿Por qué? Porque como el Tren de Aragua opera en un lado y después opera en otro, esa información, el mismo modo operandi se va a salir. Y se coordinan operativos, digamos, a nivel nacional. O sea, hay que pensar fuera de la caja. Yo diría, reforma policial por un lado, para efecto de tener más presencia. Segundo, modificación en el Ministerio Público como estructura. Tercero, eliminar una facultad que tienen los jueces, que se llama, está en el Código Penal, se llama reglas de determinación de la pena, que permite, por ejemplo, que si el legislador le pone una pena de 5 años de cárcel, el juez pueda moverse hacia abajo o hacia arriba según las atenuantes o agravantes que haya. Si uno la elimina y dice, mire, perdón, la sanción, por ejemplo, de tenencia ilegal de arma de fuego a ser de 3 años y 1 día. Pero es que tiene antecedentes 3 años y 1 día. Es que lo que pasa es que cumplió con 3 años y 1 día. Punto. No hay derecho a libertad condicional. No hay 3 días, como acabó. dicen. 3 años y 1 día. Eso es la pena. Si uno tuviese penas unívocas, oye, perdóname, aquí sería otro escenario. A lo mejor las penas van a ser más bajas, pero van a ser eficientes, eficaces. Entonces, porque el riesgo del el delincuente es una especie de economista en potencia. Saca el cálculo respecto del riesgo asociado. El riesgo de captura, o sea, el riesgo de identificación, el riesgo de captura, el riesgo de condena y el riesgo de cumplimiento de condena. Entonces, si uno le aumenta el riesgo de cumplimiento de condena real, la va a pensar 2 veces. Bueno, es como cuando los alumnos sacan la cuenta así de la nota que necesitan. Y lo otro, no pensar que la cárcel es la solución a todo tipo de delito. No. Pero eso supone que haya un sistema para las penas alternativas que funcione. O sea, que si te ponen el brazalete o la tobillera, funcione. Y que no puedas acercarte a la víctima, que si hay una persona que está sindicada como violador de menores, bueno, esté su imagen y diga, mire, este es el violador de menores, y cuando uno se va a cambiar de casa, sepa que el señor vive al lado, para tomar las medidas preventivas. O sea que en definitiva haya mecanismos de información a la ciudadanía, si lo que la gente quiere vivir es tranquilo, quiere vivir en paz. Por supuesto, por supuesto. Ahora, viendo toda esta visión estadística, pregunta, en la retina, en la mente, en la proyección, ¿has pensado en ser candidato? No, hoy día no he pensado en eso, fíjate, la verdad es que... ¿Pero hay voces que te lo piden? Sí, hay gente bueno, son buenos amigos, siempre que son gente cariñosa, buenos amigos. Pero, mira, yo creo que hoy día uno tiene que aplicar, dada la situación de Chile, creo que la vieja frase de Churchill cobra mucha fuerza. El problema de esta era, decía Churchill, es que hay mucha gente que quiere ser importante y poca gente que está dispuesta a ser útil. Yo hoy día, dada mi trayectoria, prefiero ser útil y ayudar a la recomposición del mapa político, con total generosidad, no aspiro absolutamente a nada, y ser útil. Si la utilidad lleva a otra cosa, bueno, será, pero por ahora, ayudar. Ahí está el punto. Tú partiste de la base de que la humildad es lo que le falta a este gobierno, y yo también soy una convencida que solo desde la humildad se puede ser un buen gobernante, y para eso no hay que buscar el poder, sino que el poder se tiene que producir. Y solo cuando se produce el poder desde la humildad se puede ser un buen servidor público. Puede ser, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, yo creo que en este cuadro hay tanto problema, la gente lo está pasando tan mal, la gente está viviendo con miedo, que uno dice, estar pensando en candidatura, oye, ¿sabéis qué? Yo disponible, si el día de mañana me llama el presidente, no por un cargo, porque no estaría disponible para nada, digamos, pero oye, ¿sabéis cómo podemos hacer esto en materia de seguridad? Yo le diría 2, 3 cosas, esto acá, si me llama desde el otro lado y me dice, oye, ¿sabéis qué? Lo voy a hacer igual.
porque Obvio. creo que uno tiene la obligación de la experiencia que uno ha tenido en diferentes funciones públicas, tanto en Chile como en el extranjero, ponerla a disposición del país, de quien sea, para que al país le vaya bien. ¿Te fijas? Por supuesto. Entonces, por ahora yo estoy feliz, contento en mi oficina, haciendo clase además, así que estoy en otra cosa y creo que se puede aportar la política de diferentes espacios. No, No hay, sí. no hay para qué ser funcionario público para estar en política. Creo que uno puede estar desde afuera y además creo que hace bien estar fuera, que la gente diga, mira, este gallo no tiene por qué depender de la política para vivir, digamos. Bueno. Exactamente. Bueno, te agradezco esta conversación franca y sí, yo creo que hay una posibilidad estadística y una visión, digamos, de estadista que ha hecho tanta falta en el último tiempo en el país, porque ver la larga duración, la pequeña, y haber tenido toda esa experiencia, que básicamente es lo que hoy día vemos, la falta de experiencia, es lo que hace pensar, algunos dicen, ay, ¿por qué no? Porque nos falta de alguna manera esa claridad para dónde hay que ir, porque primero hay que saber quién es uno para poder saber a dónde tenemos que ir, y el país la verdad es que está sin rumbo y dando tombo hace bastante tiempo. Gracias, Felipe, por la conversación. No, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana aquí en Contexto.